Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Complicaciones del pie diabético en traumatología. Esta ponencia está dirigida por nuestro ponente, el doctor Paul Urrutia Albarrán, médico asistente del Servicio de Traumatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Urruti. Es un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy el doctor Paulo Urrutia, soy asistente del servicio de ortopedia y traumatología. El día de hoy hablaremos de una patología que es bastante frecuente en nuestro hospital, como en la gran mayoría de hospitales. Es importante mencionar que esta charla va dirigida principalmente al manejo quirúrgico, a las complicaciones quirúrgicas que puede tener esta patología, ya que tiene una amplia gama de presentaciones debido a los múltiples factores de riesgo que pueden influenciar en la evolución del paciente. Me gustaría empezar la introducción presentando un caso clínico que es bastante frecuente en nuestra realidad. Es un paciente varón de 58 años, su ocupación es vigilante, su antecedente de diabetes mellitus hace 5 años con tratamiento irregular y el motivo de la consulta es que presenta una herida en el pie. Como pueden observar en la imagen, este tipo de trabajos suelen usar unos calzados especiales que tienen unos bordes de metal o de acero que con la fricción constante puede generar heridas a nivel de los pies. Es importante mencionar que este tipo de trabajos son periodos prolongados al estar parado, al estar caminando o quizás cargar algún peso, y esto puede ser un factor condicionante a que una herida pequeña que pueda tener el paciente pueda empeorar en el transcurso de las semanas o incluso de los meses. Este paciente vino por emergencia presentando esta lesión. Es evidente el compromiso del primer dedo, es una imagen sugerente de una posible necrosis del primer dedo con presencia de tejido desvitalizado alrededor de la base del primer dedo. Entonces, esto es catalogado como un pie diabético, una complicación tardía de la diabetes. A este paciente se le realizó una evaluación por cirugía cardiovascular, que es, digamos, parte del protocolo normal para ver la permeabilidad de los vasos. Más adelante hablaremos qué influye eso en el tratamiento. Y adicionalmente se le tomó una radiografía, ¿no? En donde este paciente ya tenía meses ya con la lesión y podemos observar ahí una osteolisis del F2 del primer dedo. Este es un signo indirecto de una osteomielitis, ya que el paciente dejó que pase los meses, la lesión empeoró con el tiempo y llegó hasta la infección, llegó hasta el hueso, ¿no? Incluso podemos observar que el paciente, la lesión es la necrosis principalmente en la región plantar. Teniendo en cuenta ese preámbulo, saber que la diabetes tiene una prevalencia global bastante elevada, hay un estudio que se realizó en el 2010, hizo una proyección de que la cantidad de pacientes en ese año fue de 285 millones y se decía que para el 2030 la cantidad de pacientes serán de 438 millones. Es importante saber que la gran mayoría de pacientes durante toda su evolución siempre van a presentar una úlcera a nivel de los pies o las partes más distales del cuerpo. Según la Federación Internacional de Diabetes, cada 30 segundos se pierde una pierna por causa de la misma. Por semana, 100 pacientes pierden un dedo del pie y el 70% de los pacientes fallecen luego de los 5 años de una amputación. Esta estadística es bastante alarmante, ¿no? Ya que nos traduce que va en aumento la incidencia y la mortalidad que puede tener esta patología dentro de nuestra realidad. La fisiopatología de esta enfermedad es bastante variada, es una interacción constante entre lo que es una infección junto con la neuropatía y la isquemia, y esto al final desencadena en la presencia de una úlcera. El síntoma cardinal que pueden tener estos pacientes es la disminución del dolor nociceptor, es decir, que el paciente no siente mucho. Y esto viene a estar relacionado con la presencia de cuadros de hiperglicemia descontrolada o no compensada, asociado también a una dislipemia bastante marcada. Dentro de la presentación clínica,
La forma más frecuente es la neuropatía diabética, que aparece más o menos entre el 20 y 40% de los pacientes. El mecanismo es principalmente el daño microangiopático, que genera una hipoxia severa a nivel de la parte distal y que es el efecto directo de la hiperglicemia. La forma más frecuente es una polineuropatía sensitiva distal y es importante en estos pacientes el control glicémico intensivo, ya que se reduce en el 60% la neuropatía clínica y en el 44% la conducción nerviosa normal. Las manifestaciones clínicas, bueno, pueden ser bastante variadas. Algunos pacientes mencionan ardor, otros hormigueo, descargas eléctricas, piquetes o frío doloroso, ¿no? La forma como nosotros describimos a este tipo de síntomas son parestesias de diferentes formas de presentación y el paciente siempre presenta una disminución del dolor en algunas circunstancias. La gran mayoría de heridas suelen evolucionar a una úlcera. Como vemos en la parte de la imagen de la derecha, observamos una úlcera a nivel de la región plantar que probablemente empezó como una herida pequeña, luego probablemente se hizo un callo y luego se ulceró. Entonces, esto lo que sigue a este tipo de lesión es una infección de las partes blandas o incluso llegar a generar un compromiso óseo. Dentro del tratamiento médico para los problemas de neuropatía diabética, se dan los antidepresivos. En este caso puede ser la duloxetina de primera línea, junto con la metoprololina si el paciente está complicado de duloxetina. En la segunda línea, se pueden usar las combinaciones de los anteriores junto con la pregabalina. Y en la tercera línea, principalmente se decide usar un opioide o lidocaína local. O también se le puede indicar manejo de dolor por un especialista o, por ejemplo, un anestesiólogo que puede ser control del manejo del dolor. La úlcera, como ya lo mencioné, suele aparecer posterior a la aparición de una herida y suele generalmente aparecer en las zonas de apoyo. Recordar que nosotros cuando caminamos no apoyamos todo el pie. Son 3 puntos de apoyo, que es el calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la base del primer metatarsiano. Entonces, en estas zonas pueden suceder las úlceras por presión, que pueden ser secundarias a una herida que apareció en esta zona de apoyo. Otra patología que es bastante asociada a esta condición, que es el pie diabético, es la enfermedad vascular periférica. Generalmente, en todas sus formas, representa el 44% de la mortalidad de los pacientes de diabetes tipo 1 y el 52% de los pacientes en diabetes tipo 2. La enfermedad vascular periférica generalmente está presente cuando el paciente puede presentar una úlcera a nivel del pie. El compromiso más frecuente generalmente es infrapoplito. Ese es dentro de la estadística, dentro de nuestra realidad. ¿Esto que genera? ¿No? Que haya una disminución de la perfusión a nivel de las extremidades discales. El paciente suele presentar el síntoma de una claudicación intermitente porque coexiste de forma paralela con una neuropatía y en este caso el paciente presenta úlceras dolorosas en los extremos distal de los dedos y como hay una alteración de la vascularidad suele haber ausencia de pulsos en los estadios más tardíos. Dentro de los exámenes o las pruebas diagnósticas que suelen pedir, eso es una ecodoppler y una ecografía. Recordar que esta patología es netamente, digamos, un problema vascular. Quien trabaja de forma conjunta con nosotros es el cirujano de tórax y cardiovascular, que él suele determinar la perfusión a nivel de qué es de parte del miembro inferior, ya sea hipopoplito o suprapopliteo, y en base a eso nosotros tomamos la decisión de hacer una cirugía grande con una amputación. Puede ser del antepié, infracondila, supracondila. Va a depender de mucho los hallazgos que se puede encontrar en este tipo de exámenes que puede ser solicitado por el cirujano de tórax y cardiovascular. Cuando ya la enfermedad va avanzando, se presentan las úlceras isquémicas o la nefroisquemia, ¿no? Cuando ya existe una necrosis bastante marcada, como ven en la imagen, se ve un tejido necrótico, oscuro, desvitalizado, con presencia incluso de secreción purulenta, y que en la medida que va pasando el tiempo va progresando más. Recordar que las infecciones a nivel de las extremidades distales progresan bastante rápido, ya que la perfusión se ve alterada por lo mismo que es la enfermedad vascular periférica. El manejo principalmente es dar cobertura antibiótica, hacer limpiezas a nivel del dedo si es que no son lesiones grandes, y si no, ya plantear una amputación a nivel del pie o el antepié, o una amputación más grande que puede ser infracondilia o supracondilia. Las complicaciones, la necrosis principalmente, que puede evolucionar a una fascitis necrotizante,
es, digamos, la complicación más severa que pueden tener estos pacientes, ¿no? Es la evolución natural de este tipo de patologías. El paciente viene con una herida pequeña, deja que pase el tiempo, evoluciona una celulitis, luego se absceda, luego sigue la infección, evoluciona a una fascitis necrotizante y esto va progresando en la medida que va pasando más los días. Entonces el paciente viene con un cuadro clínico bastante florido, con la extremidad ya bastante comprometida y en este tipo de situaciones, bueno, a veces no se le puede brindar mucho tratamiento conservador al paciente, ya que toda la extremidad está bastante comprometida y bueno, no nos queda otra alternativa de realizar una cirugía un poco más compleja, que en este caso sería una amputación. Pueden presentar también secreción purulenta, como ya lo mencioné, presencia de crépitos, que nos orientaría ya a una fascitis necrotizante, que es un estadio más severo de este tipo de infecciones. Recordar que estas infecciones generalmente son polimicrobianas, viene dado por los estafilococos, los estreptococos, los bacilos gram negativos, dentro de los cuales está el proteo y pseudomonas, pero también recordar que los anaerobios son bastante frecuentes en este tipo de patología. Entonces, ya al ser una patología polimicrobiana, el uso de antibióticos tiene que ser en combinación de diferentes grupos farmacológicos. Este vendría a ser ya el estadio final, ¿no? La osteomielitis. Cuando ya existen compromisos a nivel del hueso, ya, digamos, la extremidad o la parte afectada ya no tiene mucho sentido que esté en el cuerpo, ya que esto puede generar que la infección progrese más rápido. Generalmente, en este tipo de pacientes, el examen que inicialmente pedimos es una radiografía, ¿no? Recordar que en las primeras etapas de esta infección, la radiografía generalmente el hueso sale normal o aparecen reacciones muy leves, una reacción paracortical podría ser, pero como vemos en la imagen, ya hay una osteolisis de la base del F2 que es bastante marcado, que en este caso el paciente ya tenía como 2 o 3 meses de haber presentado la lesión a nivel del F2. El tratamiento antibiótico va a depender mucho qué tipo de grupo farmacológico podemos usar. Cuando son infecciones leves, se puede usar amoxi con ácido clavulámico, clindamicina vía oral, se puede agregar una fluorquinolona, que en este caso puede ser el ciprofloxacino, y en infecciones severas ya se puede agregar también una cefalosporina de amplio espectro. El manejo principalmente quirúrgico de estos pacientes viene asociado a la evaluación por el cirujano de tórax y cardiovascular, ya que él inicialmente va a determinar a nivel de qué parte de la extremidad inferior todavía tiene perfusión vascular, ya que recordar que una extremidad, si no tiene perfusión, probablemente no tiene sentido que esté conservada, ya que eso puede ser un foco infeccioso y el paciente puede evolucionar una sepsis severa y presentar un cuadro clínico más aparatoso y poder terminar, no sé, quizás en UCI, en shock trauma, ya que la infección puede avanzar de forma rápida. Recordar también que estos pacientes son malos pacientes, no se controlan su glucosa, o como el ejemplo del caso clínico que le mencioné, es un paciente con diabetes, tratamiento irregular, ¿no? Que en la gran mayoría de casos, todos los pacientes presentan ese patrón. Cuando vemos que el paciente no tiene, digamos, la posibilidad de caminar, en este caso le podemos plantear una amputación supracondilia o una desarticulación de cadera, que es una cirugía mucho más grande, donde el tiempo operatorio suele ser un poco más largo y las complicaciones son más que las amputaciones supra, ¿no? En cambio, si el paciente todavía tiene una pantorrilla, tiene una perfusión vascular todavía conservada, si vemos que a nivel de, por encima de la rodilla, todavía hay perfusión, o por debajo de la rodilla. Si es por debajo de la rodilla, bueno, se le puede plantear una INA. Si es por encima, ya se tendría que plantear una amputación supracondial. Dentro de las clasificaciones más frecuentes que se puede usar en este tipo de patologías, la clasificación de Wagner, que se divide en 5 grados y dependiendo de cada grado va a mencionar la descripción de la lesión, ¿no? Pero esta clasificación es mucho más importante en una imagen. De esta forma podemos ver y clasificar de forma rápida en los lugares donde estemos este tipo de patologías y con los hallazgos al examen físico podemos emitir una evaluación por un cirujano de tórax o un traumatólogo en este caso para definir el tratamiento definitivo para ese tipo de pacientes. Eso sería todo. Si hay preguntas, estaré abierto a poder responder. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctor Urrutia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda respecto al tema, por favor, pueden hacerlo saber en los comentarios, en el apartado del chat de Zoom. Doctor, antes de culminar con la ponencia, ¿nos podría brindar alguna recomendación final respecto al tema expuesto el día de hoy?
Bueno, es importante saber que la gran mayoría de pacientes diabéticos deben tener un control regular en su seguimiento con el endocrinólogo, ¿no? Otro punto a favor también de los pacientes es que deberían revisarse las extremidades todos los días, ya que suelen aparecer estas lesiones de formas muy pequeñas y que uno no suele darle la importancia del caso. Y como uno no siente dolor, esto va empeorando, empeorando, empeorando. Otro factor que se está añadiendo en estos últimos años es la presencia de ir al podólogo, ¿no? Muchos de los pacientes van a los podólogos, el podólogo le hace un procedimiento y luego de un par de semanas el paciente viene con la uña, una infección a nivel alrededor de la uña y esto puede producir a una herida un poco más grande. Principalmente esas son las indicaciones de forma general. Muchísimas gracias, doctor. Al ver que no hay ninguna duda respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a todos los participantes por haberse conectado el día de hoy y invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TeleIC. De igual manera, pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tenerlo con nosotros el día de hoy, doctor Urrutia. Esperamos contar nuevamente con su participación en una próxima oportunidad. Gracias por la invitación.